Hola a todos y bienvenidos a una nueva cápsula educativa de tercer y cuarto año de enseñanza media. En la cápsula del día de hoy tendremos como objetivo conocer las principales propiedades y características de lo que es la atmósfera. En términos simples, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, como todos conocemos cotidianamente. Está formada por aire y partículas en suspensión. Esto quiere decir que cuando hablamos de aire tenemos que tomar en cuenta que vamos a estar hablando a diferentes tipos de gases que componen la atmósfera, no solamente oxígeno, sino que existen muchos tipos y entre ellos, o los más conocidos, están lo que es el nitrógeno, dióxido de carbono y oxígeno, que es lo que compone en mayor parte de lo que es nuestra atmósfera. Ahora, la atmósfera, como dije anteriormente, está compuesto por muchos tipos de gases. Entonces, estos gases no están concentrados de manera uniforme en torno a la Tierra, sino que estos van a ir variando dependiendo de la altitud, gracias a la gravedad, porque la gravedad lo que hace es atraer lo que son cualquier tipo de masa hacia el centro de la Tierra. Pero como los gases tienen una masa casi imperceptible, estos se van a ver afectados de igual manera, pero no tanto como un cuerpo rocoso, por así decirlo, que se atrae directamente a la Tierra. Entonces, este tipo de clasificación de los gases en torno a la atmósfera va a estar compuesto de diferentes tipos de capas, en las cuales vamos a observar ahora. Primero tenemos lo que es la troposfera, luego la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Y dependiendo el tipo de capa es la característica que van a tener los gases y lo que podemos observar cotidianamente en nosotros. Por ejemplo, en la primera capa, que es la troposfera, que está hasta alrededor de los 15 kilómetros de altitud, acá es la primera capa y es la que va a estar en contacto con la superficie terrestre. En esta capa ocurren todos los fenómenos meteorológicos que conocemos como los vientos, las lluvias, los huracanes, todo eso está aquí en la troposfera, que es hasta los 15 kilómetros aproximadamente de altitud. Acá el aire alcanza su máxima densidad, ya que como dije anteriormente, la gravedad atrae toda esta masa de aire y está casi toda contenida en estos 15 kilómetros, o en la primera capa que se llama troposfera. Entonces, luego tenemos lo que es la estratosfera, que es la segunda capa, que esta capa se extiende desde los 15 hasta casi los 40 kilómetros de altitud. Esta capa, su nombre se debe a que está dispuesta en capas más o menos horizontales, como estratos, que son como las nubecitas que nosotros podemos observar. A medida que vamos subiendo, la temperatura va a ir aumentando. Acá lo que pasa es que, o su principal característica, es que esta temperatura aumentada se debe a lo que son los rayos ultravioletas que se transforman el oxígeno en ozono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La temperatura va a aumentar mucho. Por ende, la capa de ozono se va a encontrar en este tipo de capa, en la estratosfera. Básicamente, en esta capa se encuentra el 90% de ozono, que es lo que nos ayuda a poder subsistir cotidianamente, ya que si no existiera el ozono, lo que pasaría es que los rayos ultravioleta llegarían con toda su intensidad a la Tierra y básicamente no podría existir vida, sino que nos moriríamos. Luego tenemos lo que es la mesósfera. Acá la temperatura disminuye a medida que va aumentando la altura, a diferencia de la anterior, que la temperatura aumentaba debido al ozono. Acá la temperatura va a ir disminuyendo hasta llegar a unos 80 o 90 grados Celsius de frío o de temperatura muy baja. Es básicamente la capa más fría de la atmósfera. Y acá podemos observar lo que son las estrellas fugaces, los meteoritos y todo eso, porque todo material que ingresa a la Tierra va a ir desintegrándose debido al roce que tiene con esta atmósfera. Entonces, por eso podemos ver este tipo de fenómenos. Luego tenemos lo que es la termósfera o ionosfera, que es mucho más arriba. En esta capa, ¿qué es lo que va a pasar? Está lo que es la radiación ultravioleta.
Por eso, todos los rayos gamma y rayos X, que son provenientes del Sol, provocan la ionización de los átomos o moléculas. Esto quiere decir que los átomos, al estar ionizados, como vimos en guías anteriores, se van a generar diferentes fenómenos que tienen que ver con la luminosidad. Esto quiere decir que gracias a esto podemos ver lo que se conocen como auroras boreales, que se generan en los polos. Como se puede ver en la imagen, es un fenómeno natural bastante bonito y llamativo, ¿ya? Pero solamente se genera alrededor de los polos, ya que acá el campo magnético es distinto al que nosotros estamos expuestos cotidianamente. Ahora tenemos lo que es la exósfera. Es la zona en tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio. En esta, la capa de la atmósfera, los gases van perdiendo sus propiedades físico-químicas. Por ende, se van dispersando poco a poco y se van asimilando con lo que es el espacio exterior. En esta capa se caracteriza por estar constantemente los satélites naturales y los artificiales orbitando en torno a la Tierra. Ahora, que ya conocemos lo que son las capas de la Tierra, podemos hablar de lo que es la densidad de la atmósfera. Como mencioné anteriormente, la gravedad hace que o aprieta todos los gases y los mantiene lo más cercanos a la Tierra. Y a medida que se va alejando de la Tierra, estos gases se van dispersando. Por ende, la densidad de la atmósfera siempre va a estar cercana a lo que es la Tierra. En este caso, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 15 kilómetros de altura, que es la primera capa que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? Nosotros estamos constantemente sometidos a la atmósfera, o sea que tenemos todos estos gases o todo este aire sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este aire o la atmósfera va a generar un peso sobre nosotros. O sea, nosotros estamos aguantando toda esta materia que está sobre nosotros cotidianamente. Entonces, esto es un fenómeno que se conoce como presión atmosférica, que es, como vimos anteriormente, la presión es la fuerza que ejerce sobre un determinado espacio o área o superficie. Entonces, en este caso, la que ejerce fuerza sobre nosotros es la atmósfera. Ahora, en términos simples, la presión atmosférica es el peso que el aire ejerce sobre la Tierra. Ahora, la presión atmosférica no va a ser igual en todos los puntos de la Tierra, porque como vimos anteriormente, la densidad de la atmósfera va cambiando a medida que nosotros vamos aumentando la altura. Por ende, entre mayor altura, menor presión atmosférica. Entre menor altura, mayor presión atmosférica. Entonces, por este motivo, la presión atmosférica siempre se va a medir a lo que es el nivel del mar. Por ejemplo, si estamos en Parinacota, que es un pueblo que está al norte de nuestro país, se encuentra ubicado a 4.400 metros de altura. Por ende, vamos a tener mucho menos aire, que cabe mencionar que aire es el conjunto de gases, sobre nosotros. Por eso siempre vamos a estar o nos vamos a sentir de manera distinta, porque la presión que vamos a tener sobre nosotros va a ser mucho menor a que si estuviéramos en Valparaíso, que es donde estamos a nivel del mar. O sea, básicamente estamos aguantando toda la presión. Por eso mucha gente tiene problemas cuando es sometida a diferentes presiones, debido a la presión atmosférica. Ahora, cuando estamos a nivel del mar, es como si estuviéramos sometidos siempre a un peso de 1033 gramos o 1,33 kg. Es como si lo estuviéramos cargando constantemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos tan acostumbrados que no podemos percibir este cambio. Al menos que, como dije anteriormente, viajemos a una zona muy alta. Luego, ¿qué pasa si estamos en una montaña alrededor de 3.000 metros de altura? En este caso, nosotros estaríamos soportando un peso de 690 gramos, o sea, casi medio kilo. O sea, estaríamos sometidos a casi la mitad de lo que es la presión atmosférica. Por ende, ahí vienen todos esos cambios de la audición, que se nos tapa el oído, que se nos libera, y otros problemas de salud que tienen algunas personas.
Ahora, los científicos establecieron este valor tomando en cuenta lo que es el nivel del mar, porque es donde inicia lo que es la atmósfera. Entonces, este valor es fijo, o sea, no va a cambiar a nivel del mar. Esto quiere decir que va a equivaler a 101.325 pascales o 101,3 kilopascales, no importa cómo se diga. Y esto equivale también a 760 milímetros de mercurio y a una atmósfera. Estos son solamente unidades de presión que vimos en la guía anterior, cabe recordar. Entonces, siempre que estemos hablando de una atmósfera, nos vamos a estar refiriendo a 101.325 pascales. Ahora, ¿cómo llegaron a concluir esto? Se generaron distintos artefactos por los cuales podían medir lo que es la presión atmosférica. Primero, se generó un artefacto conocido como barómetro de mercurio que está sometido a la atmósfera, como podemos ver en la imagen, en donde la atmósfera empuja este líquido que es el mercurio, y lo que va a pasar es que va a haber un recipiente dentro de otro recipiente que está dado vuelta, y lo que va a pasar es que la presión atmosférica va a empujar lo que es el mercurio, y el mercurio que está dentro del recipiente que está al medio va a comenzar a subir. Entonces, ese tubito, que por lo general es de vidrio transparente, está con medidas. Entonces, por medio de esas medidas, a nivel del mar, se estableció que la altura a la que alcanzaba era los 101.325 pascales o una atmósfera de presión. Y luego tenemos el barómetro, que es aneroides, que ya no utiliza mercurio, porque cabe recalcar que el mercurio es un elemento muy tóxico para el ser humano. Este funciona con aneroides, que es una especie de cápsula que tiene aire dentro de manera, por así decirlo, encapsulada. Entonces, cuando este aire que está en esta cápsula, que es bastante susceptible, está expuesto a la atmósfera, se va a ir apretando. Es como lo que utilizan las personas para medir la presión arterial, que es como una especie de bomba, es muy similar. Pero en este caso la bomba va a ser la presión atmosférica, que va a ir presionando este artefacto de aire. Entonces, a medida que va más apretado, va a ir liberando mayor presión. Entonces, estos son los dos barómetros conocidos hasta el momento, el de mercurio y el aneroides. Uno utiliza el metal líquido y el otro solamente utiliza una cápsula de aire. Entonces, con esto ya terminaríamos lo que es la presión atmosférica y sus características. Recordar que cualquier duda, consulta, se la pueden realizar a su profesor de asignatura en el horario establecido, y nos vemos en una próxima cápsula.